Se la debo a Jesús porque Él murió en la cruz por mí. Ya mi vida se la debo a Jesús porque Él murió en la cruz por mí. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Yo me rindo a los pies de Jesús, mi Señor, porque fui un infiel pecador. Yo me rindo a los pies de Jesús, mi Señor, porque fui un infiel pecador. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Pecador, el Santo Espíritu te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás. Pecador, el Santo Espíritu te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Cuán dulce es confiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Dulce si es confiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a San Juan 8, versos 31 al 38 y vamos a estar ahí. Recuerden que hemos venido de una serie de sermones de un diálogo entre Jesucristo y los judíos, y la gran mayoría de ellos eran incrédulos, aunque vimos que algunos de ellos creyeron en él, porque en el verso 30 que terminamos, el 8:30, decía que él, hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Pero claro, de esos que creyeron en él también habían incrédulos, personas que no creyeron en él. Eso, aunque no esté explícito, lo vemos implícito en la Escritura, porque muchos seguían haciéndole preguntas que eran preguntas venidas de la carne, no trascendían más allá, es decir, no eran preguntas que tenían que ver con lo espiritual, porque ellos aún no sabían de él, ¿no? Si ustedes ven ese diálogo, ellos andaban en penumbra, es decir, andaban en oscuridad total,
no sabían quién era Él, eran incrédulos, no creían su testimonio. El Señor Jesucristo les decía, ustedes no creen en mi testimonio, no creen lo que yo les estoy diciendo. Y vimos que Él era la luz, vemos que Jesucristo es el único, no hay otro. Él es el auténtico, Él es real. Y ahora vamos a ver una verdad que nos dice el verso 32, que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y eso no solo va para ellos, va para nosotros, para el mundo. La única forma de ser libre es conociendo la verdad, y la verdad es Cristo. Esa es la única forma. Conociendo la verdad es que somos libres. Ahora, ¿qué le espera a un mundo que no conoce a Jesucristo? Que no sabe quién es Jesucristo, o que si lo conoce desde su punto de vista, es decir, algo que no va más allá de conocerlo por oídas, como dice Job, de oídas te conocía, porque no hay un conocimiento profundo. Entonces, si no hay un conocimiento, si no hay una fe, si no, realmente el mundo no conoce la verdad, están esclavos, están esclavizados, porque acá nos dice, si conocemos la verdad nos hará libres. Ahora, ¿libres de qué? Pues libres del pecado, porque recuerden lo que leíamos en Romanos. Vamos un poquito a Romanos, por favor, veamos Romanos 6, que lo leímos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, el verso 20, dice 6:20, lo voy a leer para ustedes, dice, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. El 21 dice, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Es decir, ¿qué fruto hay en ser esclavo del pecado? Ninguno. Porque el fin de ellas es muerte, es decir, ese es el fin. El 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, es decir, conociendo la verdad de Cristo, y hechos siervos de Dios, porque cuando somos libres no es para hacer lo que nosotros querramos, es para servir al Señor. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y vemos en el 23 que la paga del pecado es la muerte. Es decir, o usted es siervo de Dios, ¿verdad? O es siervo o es esclavo del pecado, de Satanás, del mundo. No, aquí no hay escala de grises. Acá hay o es negro o es blanco, o es la verdad o es mentira. Punto. No hay puntos medios, no hay tibiezas. O es frío o es caliente. O le sirve a Satanás o le sirve a Dios. No hay más señores. Y claro, el único y verdadero Señor es Jesucristo, pero esa es la verdad. Ahora bien, vamos a leer San Juan 8, del 31 al 38 de nuevo, yo lo voy a leer para ustedes. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, ¿verdad? Supuestamente estos judíos que habían creído en Él, hacia esos estaba dirigido esta charla, pero claro, muchos dicen que creen, pero siempre va a haber dentro de la verdad, va a haber algo o se va a inmiscuir o se va a llegar o va a haber un cierto rastro de mentira. Es decir, en una iglesia, en muchas iglesias, en la iglesia universal del Señor, en las iglesias locales, muchos dicen conocer la verdad, muchos dicen ser realmente creyentes, pero no todos serán creyentes. Fíjense ustedes lo que pasó con los discípulos. 12 eran sus apóstoles, pero había uno que nunca creyó, el hijo de mentira. Entonces, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ellos le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, Jesucristo no solo es la verdad, Él nos libera también de la mentira, del pecado.
sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros, es decir, no está en ustedes, no pueden soportarla. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y más adelante en el 39, ustedes son hijos de Satanás, va a haber más adelante, porque no son hijos realmente de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Verdad y libertad es lo que el mundo necesita. El mundo necesita que se le libere de la cautividad, de la esclavitud del pecado, aunque digan lo contrario, ¿verdad? Verdad y libertad es lo que Cristo predicó. Cuando Él dijo, yo soy el agua verdadera, el que tiene sed, venga a mí, de mí correrán ríos de agua viva y correrán en ustedes también. Lo dijo en este mismo contexto. Después cuando Él dijo, yo soy la luz, en el punto donde ellos encendían unas antorchas, unas luces, hablando de la fiesta de los tabernáculos, era un punto de oscuridad, y aprovecha ese momento para decir, yo soy la luz, diciéndoles a ellos que estaban en tinieblas y que Él era la verdadera luz, y eso ya lo vimos antes, y que si la verdadera luz era Cristo, debíamos acercarnos a Él, pero claro, ellos no creyeron, algunos sí. Ahora Él está diciendo que Él es la verdad, Él es la única verdad, es la verdad absoluta. Hemos estado hablando hace unos días acerca de esto, no existen verdades personales, no existen puntos de vista personales con respecto a la salvación. Hay una sola verdad, que es Jesucristo, no hay otra, no hay varios caminos para ir al cielo. Como dicen muchos, hay muchos caminos para ir al cielo, no, hay un solo camino que es Jesucristo. No existe San Pablo para ir al cielo, no existe la Virgen para ir al cielo, no existe San Roque para ir al cielo, no existe San Buenaventura para ir al cielo, no, el único camino es Cristo. Verdadero Dios, verdadero hombre, Él es el único camino. Nadie más salva, solo Cristo salva. Muchos de los judíos no tenían la verdad, varios judíos no eran libres, a pesar de lo que dijesen. No se trata de lo que aparentamos ser o de lo que decimos ser, porque ellos aparentaban una cosa y decían ser algo que no eran realmente. Traigámoslo al plano hoy en día, ¿no? Muchos se jactan de ser algo o dicen ser algo, pero sus obras no representan lo que su mente o lo que está acá o lo que dicen. No se trata de decir algo, se trata de vivir. Se trata de que la vida, nuestra vida, así lo demuestre, es decir, nuestro testimonio frente a los demás. Los judíos se jactaban de tener la verdad, de que ellos eran la única verdad, pues ellos creían que por el solo hecho de pertenecer a un linaje de sangre, es decir, una tradición, serían los verdaderos elegidos o los verdaderos hijos de Dios. Ellos, al creerse el pueblo elegido, ellos creían que eran los únicos. Ellos por eso despreciaban a los gentiles, despreciaban a los demás porque creían ser los únicos. Y no aceptaban la realidad de que no se trataba de ser solo hijo de Abraham, de pertenecer a esa religión. No, se trataba realmente de conocer a Cristo, de hacer su voluntad, de obedecer a Él. Y eso, mis hermanos, también aplica hoy en día. La religión no los salva, Cristo los salva. Ahora bien, muchos han malentendido esto. ¿Por qué? Porque dice, ay, como la religión no salva, entonces yo no voy a la iglesia, yo no me congrego porque yo tengo mi relación personal con Cristo. No, error. Porque si usted realmente tiene una relación personal con Cristo, usted debe saber que Él dejó ciertas instrucciones en la adoración pública. Y dice que debemos congregarnos, y siempre habla de un pueblo, de una asamblea, de una congregación. Siempre habla de un edificio, que el fundamento del edificio son los apóstoles y los profetas, y Cristo es la piedra angular, y dice que nosotros, bien concertados todos juntos, somos piedras vivas de ese edificio, y que Cristo es la cabeza. Siempre habla como un cuerpo. Él no trató con individuos, con todos los que trató, con Noé, con Elías, con Moisés, con David. Todo era para dirigir a su pueblo o para ministrar a un pueblo completo, a familias enteras, no a una sola persona.
No, la revelación no es para una sola persona, no se trata de eso. Entonces, nuestro testimonio tiene que estar en sincronía con lo que nosotros pensamos. Y bueno, ellos pensaban que eran los verdaderos elegidos, los verdaderos hijos de Dios. Y una de sus respuestas a Jesús cuando éste les dijo que eran esclavos, ellos dijeron: somos libres. Jamás fuimos esclavos. Pero esto contrastaba con su pasado. Ustedes saben que el pueblo de Israel siempre fue subyugado, es decir, siempre fue esclavo de alguien, de los egipcios, de los asirios, de los caldeos, es decir, del imperio babilonio, de los griegos y ahora de los romanos. Y después de los romanos vendrían más imperios que los esclavizarían o los subyugaban. Entonces ellos decían: somos libres, pero realmente siempre fueron siervos de un pueblo. ¿Por qué? Por su desobediencia. Porque el que es desobediente, el que no obedece al Señor, el que está por fuera de la voluntad de Dios, siempre va a ser esclavo del pecado. Siempre. Al día de hoy el hombre dice tener la verdad o creer tener su propia verdad. Hoy en día cada uno tiene su propia verdad, lo que le parece, o el concepto de Cristo, de Dios. Tienen un concepto y piensan que su concepto es verdad porque ellos así lo dicen. Pero no, la única verdad se encuentra aquí. Entonces cada uno cree tener su propia verdad, dice ser libre y no necesitan a alguien que los salve o los rescate. Ya no estamos bajo los dominios de esos imperios, ¿verdad? Nosotros puede que no estemos bajo el dominio de un imperio, visiblemente viéndolo. Pero ¿qué pasa? Lo que no saben es que muchos están bajo la esclavitud del imperio del diablo, porque nuestra lucha no es contra principados, contra ejércitos, no, es contra huestes de maldad, con estas potestades. Y estas potestades son las que mantienen esclavizado al hombre, las que lo mantienen subyugado, bajo su dominio, bajo su poder. O muchos, por el hecho de crecer en una cultura, una familia con tradiciones religiosas, dicen ser el verdadero pueblo de Dios. ¿No se les hace conocido? Ahí, pues, ustedes saben que hoy en día hay una religión, o es la religión que prevalece, por ejemplo, en Colombia, la católica romana. Y ellos dicen tener la verdad porque son mayoría y porque supuestamente tienen la verdad, la verdadera religión, son ellos. Pero no se trata de tradición. Esto no se trata de tradición. Los judíos creían tener la verdad y ellos decían: yo soy el pueblo escogido y por ese solo hecho somos los verdaderos. No se trata de eso. Se trata de conocer la verdad, de reconocer la verdad y de hacer la verdad, de conocer a Cristo y predicar a Cristo y saber de que no hay otra verdad. Esa es la verdad que hace libre al hombre. No se trata de decir: soy o vengo de una tradición o vengo de una familia religiosa que me enseñó esto y que me dice que esto es así, entonces yo lo hago. No, no, la tradición no salva, la familia no salva, la religión no salva, Cristo salva. Esa es la verdadera religión, obedecer al Señor, obedecer a Cristo. En San Juan 8:31, por favor, vamos a ubicar nuestros ojos ahí. Vamos a leerlo todos juntos, por favor, San Juan 8:31. Vamos todos a la voz de tres. 1, 2, 3. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hasta ahí, San Juan 8:31. Acá hay algo muy interesante, si ustedes se dan cuenta. Hay hay como una condición, es decir, no se trata solo de creer en él. Dice, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, es decir, creyeron en él, ¿verdad? Creyeron en él. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No se trata solo de creer,
no se trata solo de confesar, no se trata solo de aparentar, se trata de vivir la fe, se trata de vivirla, de practicarla, de permanecer, de perseverar, porque muchos que dijeron ser primeros nunca llegaron, pero muchos postreros serán primeros, dice la palabra de Dios. Entonces se trata no solo de creer, se trata de permanecer. Claro, siempre decimos solo es creer en Cristo como único y suficiente Salvador, pero dentro de ese creer hay muchas verdades, hay mucha tela que cortar, porque creer es algo que significa o que implica práctica, no solo teoría. No se trata solo de decir lo que yo creo que creo, no, se trata es de vivirlo, de llevarlo a la práctica, de permanecer en él. El primer paso para ser un discípulo que sea un verdadero cristiano es creer en Jesucristo. Y además, luego de haber creído, permanecer en él. ¿Cuántos dijeron en esa época que estaba Jesucristo, que yo creo que hizo miles de discípulos que decían creer en él? ¿Cuántos cuando él muere, cuántos se dispersaron? Muchísimos. Claro, dijeron que creían en él, Señor, creemos en ti, pero muchos no permanecieron, no permanecieron. Ahí está el detalle del asunto, se trata es de permanecer, claro, teniendo fe en Cristo como único y suficiente Salvador. No solo se trata de creer y ya, ahí está, listo, ya creí. Muchos dicen, hacen una oración de fe, ya tengo mi nombre escrito en el libro de la vida porque ya pronuncié cierta oración y ya dije que creía, listo, se acabó el asunto. No, se trata de permanecer, se trata de seguir, se trata de que el Señor ponga a prueba su fe para que usted tenga un carácter probado, se trata de ejercitar su paciencia a través de las pruebas, y estas pruebas al final van a tener un porqué, es decir, van a tener un buen final, porque la esperanza no avergüenza, es decir, creer en Cristo no avergüenza y no va a ser en vano. No se trata solo de creer, es necesario permanecer. Eso es un verdadero discípulo, alguien que cree y permanece. Y claro, cuando permanecemos somos enseñables. Es una persona que se deja enseñar, es una persona que se deja instruir, y nosotros estamos siendo instruidos todos los días por Dios. Es decir, nunca vamos a dejar de ser discípulos, en cierta manera. Siempre vamos a ser discípulos de Cristo, pero tenemos que permanecer. Muchos son llamados discípulos, pero no permanecen. Entonces no es un verdadero discípulo. Entonces se trata de permanecer, perseverar, seguir, aguantar, soportar en las palabras que hemos creído, poner nuestra confianza. Eso es ser un verdadero discípulo, creer. Vamos a Hebreos 11:6, por favor. Hebreos 11:6. Y por favor, el hermano Pablo nos puede leer Hebreos 11:6, se lo agradezco. Así es, crea que le hay, es decir, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible usted decir que ama mucho a Dios, ay papito Dios, pero no cree en Él, o dice creer en Él, pero no hace la voluntad del Padre, no permanece, no practica la fe. Hoy en día es muy raro una persona que le diga a usted no creo en Dios. Hoy en día el 98% de las personas en Colombia dicen que creen en Dios, a su manera, pero dicen que creen en Dios. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe es una fe activa, les digo, reitero, repito de nuevo, se tiene que probar, es decir, tiene que vivirse. Una fe que no se vive es una fe muerta, es decir, no existe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Y permanecer, ustedes saben, San Juan 15:5, busquemos San Juan 15:5, ese no lo deberíamos saber de memoria. San Juan 15:5, y nuestro hermano Mauri nos lo puede leer, porfa, se lo agradezco. San Juan 15:5. Sí, señor. Ujú. No podemos hacer nada. ¿Acaso si usted le corta una rama a ese naranjo que está ahí, esa rama va a florecer y va a dar fruto? No, se seca y sirve para leña y es echada al fuego y se hace una hoguera. Eso sí, sirve para hacer una hoguera o para hacer un sancocho, eso sí sirve. Pero no va a dar fruto, va a dejar de existir. ¿Su fin cuál va a ser? El fuego. El fuego, todas esas ramas que se caen, ¿cuál es su fin? ¿Las recogen para qué? Para hacer leña. Eso es permanecer. Si usted permanece en Cristo, en el tallo, ahí en Él, porque usted es una rama y por medio de la rama es que llega el fruto, pero la rama tiene que estar al tallo, tiene que estar atada al tallo, tiene que estar ahí. De lo contrario, no podrá dar fruto. Esa es la única forma de permanecer en Él, haciendo su voluntad. Y si permanecemos en Él, Él está en nosotros, su Espíritu Santo está en nosotros. El fruto que da una persona es evidencia, es muestra, testifica lo que hemos creído y en quién hemos creído. De nuevo, el fruto que da una persona es muestra, es decir, da un testimonio a los demás lo que hemos creído y en quién hemos creído. Ese es el testimonio delante de los demás. Algunos judíos ni creyeron en Él, mucho menos permanecieron en Él, porque si no creían, porque esa es la condición, creer para permanecer. Yo no puedo permanecer, yo no puedo decir yo soy cristiano, yo no puedo asistir todos los días a la iglesia, pero no creo. Y de eso están llenas las iglesias, de personas que dicen ser cristianas, pero al final no, realmente no creen ni una sola palabra de lo que dice el Evangelio, porque esto no lo ha testificado su vida, es decir, no han dado muestras de la fe, de lo que creen. No ha habido algo visible que se pueda ver, valga la redundancia, en sus vidas. Y como dice Mateo 24:13, no lo busquen, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ese es el signo de un verdadero creyente, es algo que no se puede imitar, la perseverancia. Muchos pueden imitar la fe, muchos pueden decir yo creo, pero perseverar ya es otra cosa. Perseverar sin fluctuar. Podemos caer, cualquiera puede caer, pero no cualquiera puede levantarse. Solo Cristo nos levanta. Y de eso se trata la vida cristiana, caer y volvernos a levantar. Pero bueno, ¿cómo nos levantamos? ¿De la misma forma que nos caímos? ¿O con una fe más robusta? ¿O nos levantamos para seguir andando un trecho más largo? No, nos levantamos más fuertes, más fuertes. Y aquí vemos la perseverancia de los santos, ¿verdad? Una doctrina que nosotros predicamos, la perseverancia que hace que nosotros andemos, pero es por Cristo, porque Él nos ha santificado, porque Dios nos ha santificado. Entonces el primer paso, como lo veíamos, para ser un verdadero discípulo es creer, y el segundo paso es estar firme en lo que se ha creído. Es sencillo, ¿verdad? Vamos a 2 de Juan 1:9, por favor. Leví, ¿lo tiene, por favor, para que nos lo lea? 2 de Juan 1:9. Sí, señor. 1:9. Es decir, no está diciendo el que cae,
está diciendo el que se extravía. Una persona que se extravía es una persona que no encuentra el camino de regreso. Es una persona que no sabe cómo regresar al verdadero camino. Hace poco estaba viendo un documental y también sacaron una película de una persona de Estados Unidos que decidió aventurarse hasta Alaska, irse sin nada con lo que tenía, quemó el dinero que tenía y pudo llegar de una u otra forma, llegó al punto sin mapas y sin GPS. Él quiso hacer la aventura de caminar muchos kilómetros, llegó al punto. Se sabe que llegó al punto porque encontraron fotos de él, pero cuando quiso devolverse y encontrar el camino a casa no pudo y murió extraviado, no pudo encontrar el camino de regreso a casa. Entonces una persona que se extravía o que se pierde es una persona que no encuentra el verdadero camino. Eso es extraviarse. Y claro, si está extraviado no puede perseverar. Pero si usted se cae o se extravía y puede volver el camino, puede volver a perseverar. Entonces el que persevera realmente en la doctrina de Cristo, en Cristo Jesús, ¿sí? Esta persona realmente tiene a Dios, tiene al Padre, tiene al Hijo morando en sus vidas. Entonces, el que no persevera en esta doctrina, el que no encuentra este camino, está perdido, no tiene la verdad en su vida. Vamos a San Juan 8:32, por favor. San Juan 8:32. Miren acá la belleza de este pasaje. San Juan 8:32. Vamos a leerlo todos juntos, por favor, a la voz de 3. 1, 2, 3. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa es la única forma de ser libres de la esclavitud del pecado, conociendo a Cristo, no a otra persona, a Cristo, la verdad. El mismo Verbo encarnado les estaba hablando a ellos. La verdad estaba delante de los ojos de ellos, pero no creyeron en su verdad. No creyeron en Él ni en las palabras. Estaban en medio de ellos. Ahora, la palabra de Dios, la Biblia, usted la puede encontrar hoy en día en cualquier versión, la puede descargar en su celular, en su computadora, la puede comprar a un precio, incluso a veces la regalan, las hemos regalado. La verdad está ahí. A cualquier persona puede acceder a ella. Hoy en el mundo es traducida a miles y miles de idiomas. Pero rechazan la verdad, las personas rechazan la verdad. Se les dice, esta es la verdad. Y el que dijo esa verdad, valga la redundancia, es verdadero, pero no, la rechazan. Rechazan las llaves que lo hacen esclavo. Rechazan al que libera. Lo están rechazando. Es como si alguien fuera a liberar a alguien que está dentro de una prisión y le dice, mire, estas son las llaves, yo le voy a abrir. Y es como si dijeran, no quiero que me abra, quiero seguir acá. Eso están haciendo las personas. Cristo es la verdad, lo demás es mentira. La potestad del mundo está en manos del príncipe de las mentiras, que mentía desde el principio. Cristo mismo es la libertad, pues Él mismo es la puerta que nos conduce al cielo. Por medio de Cristo tenemos comunión para con Dios, Él es la puerta y a través de Él tenemos entrada directa al Padre y por su sangre somos libres de la servidumbre del pecado. Todas las enseñanzas de Jesús fueron verdad, toda la Escritura revela la verdad de Dios. Quien ponga en duda la palabra de Dios pone en duda las palabras de Jesús. Cada vez que alguien pone en duda la palabra de Dios, está poniendo en duda a Jesús. Está poniendo en duda, poner las palabras, poner la Biblia en duda es poner en duda la existencia de Jesús. Porque es que muchos dicen creer en Jesucristo, yo creo en Jesucristo, pero como que esto que dice acá en la Biblia, como que esto no lo creo. Los judíos decían creer en Dios, pero no creerían en la palabra. Es decir, no creían en Jesucristo, porque Él era la palabra hecha carne.
Él era la verdad, no creían en su verdad, pero decían creer en Dios. Hermanos, es exactamente lo que está pasando hoy en día. Muchos dicen conocer a Dios, muchos dicen tener la verdad de Dios, pero no creen en las palabras de Dios, no creen ni obedecen a las palabras de Dios, no creen en la verdad, tal cual como lo hicieron muchos judíos y gentiles. De la misma manera se hace hoy en día. Usted sabe lo que dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura de Dios es inspirada por Dios, y vemos lo útil que es en nuestras vidas. Nos instruye, nos redarguye, nos enseña, nos corrige. ¿Para qué? Para un fin, ¿cierto? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Un verdadero hijo de Dios reconoce la verdad divina, como también reconoce la libertad del pecado, que es la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Todo esto no lo creemos solo de una manera intelectual. Hay cosas que no se pueden discernir intelectualmente. Para el hombre natural es imposible discernir esas cosas, dice Corintios 2:14, que para el hombre natural estas cosas no se pueden digerir, no se pueden entender, porque necesitan que se tenga el Espíritu Santo. Claro, ahora no quiere decir de que nosotros a través de no utilicemos la inteligencia, claro que la utilizamos, pero si usted se acerca de esa manera a la palabra de Dios, sin una humillación de espíritus, creyendo que Él existe y sabiendo que se necesita de Él, si yo me acerco con esa actitud, el Señor se revelará. Pero si yo me acerco a la palabra de Dios con una actitud de soberbia y de que las sé todas y de que soy muy intelectual, pues realmente no voy a saber ni voy a conocer nada, por más inteligente y por más letrado que usted sea. El conocimiento verdadero viene o proviene de Dios. Vamos por favor a Tito 1. Tito 1:1, por favor. ¿Lo tenemos? Tito 1:1, leámoslo todo, por favor, a la voz de 3. 1, 2, 3. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. El conocimiento de la verdad es según la piedad. Y en otra versión dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe, los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Es decir, mediante la fe, y la fe es un don de Dios. No es algo que yo aprenda. Dios me da ese don para que yo aprenda, para que yo conozca, para que yo sea iluminado, para que por medio de la fe pueda tener y pueda establecer una relación con Él, es decir, tenga o pueda tener una vida piadosa delante de Él. Vamos al 33, San Juan 8:33, por favor. Miren cómo le respondían ellos al decirles que Él era la verdad y de que esta verdad los haría libres. 8:33 a la voz de 3, 1, 2, 3. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Es decir, ¿cómo usted nos está diciendo que somos libres? Ellos le están diciendo: nosotros no somos esclavos. ¿Cómo me está diciendo usted que yo necesito ser liberado de algo? Hoy en día usted le puede decir a la persona: no, usted es cautiva del pecado, usted está esclavizado al pecado. No soy esclavo, míreme la vida que tengo, soy libre de hacer lo que yo quiera, soy libre de beber, soy libre de estar con cualquier mujer que yo quiera, soy libre de decir mentiras, soy libre de fornicar, soy libre ¿libre de qué? Más bien es esclavo del pecado, es esclavo de las concupiscencias de su corazón. Ellos le están diciendo eso,
¿Cómo no entendían las palabras de Dios? Al hombre natural se le dificulta discernir, se le dificulta entender la palabra de Dios, porque no entienden. Dice, ¿cómo así que el Señor acá en el Antiguo Testamento dice que puede matar y que puede tomar, y acá en el Nuevo Testamento me dice que Dios es de amor? No van esas cosas, dicen muchos, porque no entienden, porque no son capaces de discernir. Dios no les ha dado el entendimiento. No, y ellos están en las mismas. ¿Cómo me está diciendo? ¿Cómo me dice usted que vamos a ser libres? ¿Libres de qué? Como les decía, se les había olvidado que habían sido esclavos o que habían sido subyugados por muchos imperios y seguirían siendo y en ese momento estaban bajo el imperio romano. Ellos estaban bajo el imperio romano, estaban ocupados por el imperio romano. No solo aclaran que son los verdaderos o que ellos tienen la verdad, no, dicen que son libres, que jamás fueron esclavos. Este pensamiento no va más allá de la carne, no va más allá de lo que la carne quiere y siente. Esto es estorbo para que las cosas espirituales puedan tener un significado. Uno que dice ser hijo de Dios comprenderá y asimilará las verdades bíblicas, pero uno que no es hijo simplemente las aborrecerá. Una persona que no es hija de Dios, una persona simplemente va a aborrecer estas cosas, las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque su mente solo funciona para las cosas carnales, para lo que él puede entender o lo que él puede asimilar. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos dijeron jamás, pero habían estado sometidos a diversos yugos, a diversos imperios, como les decía, Egipto, Asiria, Babilonia, Grecia, Siria, Roma, etc. Esto vino probablemente de personas, cuando dijeron esto, porque él dice que, la Escritura dice que los que creyeron en él, los que decían creer en él, pero dentro de esos creyentes también había personas que no habían creído de verdad. Y ahí estaban en la multitud, tenían un espíritu diferente. Este orgullo es increíble viniendo de una nación tan oprimida. El orgullo nubla el espíritu y exalta la carne, nos hace ciegos, no permite que nuestro espíritu vea, no permite ni discierne las cosas espirituales. Eso hace el orgullo y exalta la carne, exalta lo que yo soy. Yo digo ser muy inteligente, yo digo saber muchas cosas. Exalta la carne, eso es lo que hace el orgullo. San Juan 8:34, por favor. Todos juntos, a la voz de tres, 1, 2, 3. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora bien, aquí Jesús no hablaba de una esclavitud física. Ellos entendieron por esclavitud física, que es otra cosa. No, vuelvo y repito, no podían discernir las cosas espirituales. Y aún hoy en día, con todos los materiales, con todo el acceso a la información que tenemos, cualquier persona puede ser muy inteligente, pero esa inteligencia no le va a bastar para comprender las cosas espirituales, porque no las va a poder discernir, porque no puede. Jesús no estaba hablando de una esclavitud física, Él estaba hablando de una realidad espiritual en la que muchos vivían en esa época y en la que muchos viven hoy en día, en la cual muchos millones viven hoy en día, una realidad espiritual, pero que no pueden ver porque están cegados con el orgullo. El hacer pecado es practicarlo. Cuando Él dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora bien, si yo malinterpreto esto, dice, uy, yo no puedo hacer pecado, o bueno, si yo peco ya soy esclavo del pecado. No, dice la palabra, dice, el que hace pecado, es decir, habla de una práctica, así como lo dice en Primera de Juan, hay una práctica, ¿sí? Hay una contumacia en hacerlo. Estoy en esa condición. El hacer pecado, como lo dice acá, es practicarlo. No habla o dice que nadie comete pecado,
Se dice de alguien que está en la práctica cotidiana del pecado y esta persona es ajena a sentirse mal por esta práctica, es decir, no le importa. Mis hermanos, la mayor prisión del hombre no es ser privado de la libertad, no. La mayor cárcel del hombre es estar esclavizado del pecado y rebelado contra Dios. Esa es la cárcel más grande que existe. Esa es la jaula más grande que existe. Es estar esclavo del pecado. Es estar esclavo de lo que le gusta a la carne. Es estar esclavo de lo que solo piensa la carne, de la sensualidad de la carne. Es estar esclavizado de la droga, del sexo, de la bebida, de la mentira, de la homosexualidad, de los chismes, de todas estas cosas. Esa es la mayor prisión que el mundo tiene hoy en día, y eso es una prisión espiritual y que muchos niegan que existe. Pero el hecho de que no la vean con sus ojos no quiere decir de que no existe. Porque yo le puedo decir a alguien, bueno, si usted no la ve con sus ojos, ¿no existe? ¿Acaso usted me puede señalar qué es el amor? ¿Usted me puede señalar dónde está el aire? Y por el hecho de que no lo vea, ¿deja de existir? Existe. Existe. Y esa prisión que no se ve, existe. Y el hombre está esclavizado en ella. Y Cristo es la única salida, porque Él es la verdad, y la verdad es de la manera en que son libres. San Juan 8:35, por favor. San Juan 8:35. Vamos a leerlo todos juntos, por favor, a la voz de tres. 1, 2, 3. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Ya hablamos de la esclavitud, del estado en que se encuentra una persona si no cree en la verdad. Ahora, ¿cuál es la condición de este esclavo? Él está diciendo, el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo, el que es verdadero hijo, sí queda para siempre. Es decir, el siervo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Aquí hay una conexión, aquí está hablando de la relación que existe del Hijo con el Padre, de la relación que existe de Jesucristo con su Padre, porque Él les está diciendo, yo soy el verdadero Hijo, yo tengo una verdadera relación con el Señor, y yo voy a permanecer, la verdad de Cristo permanecerá, todo va a pasar, pero las palabras de Dios no van a pasar, y Él está hablando de su relación que existe primero entre el Padre y el Hijo, es una relación que permanece. Pero ustedes que son esclavos no van a permanecer. Es decir, no tienen un vínculo natural con esta casa. Su vínculo, el vínculo que ellos tenían era un vínculo inseguro, era un vínculo precario, es decir, un vínculo que no era seguro, que no tenía razón de ser. Aunque ellos decían tener un vínculo, no podían tenerlo porque eran esclavos y el esclavo no permanece. Pero la relación, como les decía, de Jesucristo y su Padre era una relación natural, era una relación esencial y era una relación de derecho. Y Él les está diciendo, ese es mi parentesco, es un parentesco verdadero, es un parentesco real, es un parentesco que permanece para siempre. Ese es mi vínculo. Entonces, Él les dice, si ustedes quieren tener ese parentesco, ese vínculo que yo tengo con el Padre, con la familia de Dios, para que sea legítimo, para que permanezca, tienen que ser admitidos y tienen que ser adoptados como hijos e hijas del Señor Todopoderoso. Si yo quiero tener un vínculo real, tengo que ser adoptado, tengo que creer, porque Él es la verdad. De lo contrario, no permaneceremos. El esclavo no permanece. La persona que dice creer pero que no obedece es un esclavo. Y esa persona no permanecerá con Cristo, no tendrá parte con Cristo. Cristo en la oración sacerdotal en San Juan 17 dice, yo quiero, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Si ellos no son uno conmigo, como yo lo soy contigo, entonces ellos no tienen parte.
Y Él está poniendo como ejemplo su relación con el Padre. Y el ejemplo que Él nos da es el ejemplo que nosotros debemos tomar. Por eso Él les dice, ustedes siendo esclavos no van a tener una relación, no van a tener un parentesco real, porque esa es la única forma de tener un parentesco con Cristo, creyendo en Él y permaneciendo en Él. De lo contrario, no podremos ser adoptados o ser hijos suyos. Y miren que esta afirmación tiene una alusión con lo que dice en Génesis 21:10. Busquemos Génesis 21:10, por favor. Ustedes se acuerdan de Agar, la sierva de Sara y Abraham, ¿sí se acuerdan, verdad? Y que ésta tuvo un hijo que se llamaba Ismael. ¿Y qué dice en Génesis 21:10? Por favor, vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Echa a esta sierva, Génesis 21:10. No dice así. Sí. Echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac, el hijo de la promesa, el verdadero hijo de la promesa. Ismael no sería el hijo de la promesa. Es decir, el verdadero hijo sería el que Dios dijo que sería Isaac. El verdadero hijo era Cristo. Isaac, el hijo de la promesa. El hijo de la promesa es Cristo. Y le dice que lo eche, es decir, que el esclavo no heredaría, que el esclavo no permanecería. Ahora bien, este niño llamado Ismael, ¿fue hijo en la carne de Abraham? Claro que lo fue, claro que lo fue. Estos judíos decían ser hijos en la carne de Abraham, pero realmente eran esclavos y por eso no permanecerían. Entonces está haciendo alusión con esto. El verdadero hijo permanece, el verdadero hijo hereda, el verdadero hijo hace la voluntad de Dios. Esta increíble verdad es permanecer en Cristo, es ser hijo de Dios, es tener esperanzas en el cielo, en la eternidad, es esta herencia. No permanecer es ser esclavo del pecado. ¿Y qué queda para el que no permanece? Infierno eterno, es decir, no queda ninguna herencia. Gálatas 5:1, por favor. Vamos a Gálatas 5:1. Ya vamos a acabar. Gálatas 5:1, la voz de 3, por favor. 1, 2, 3. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Firmeza, perseverar. ¿Perseverar en qué? En la libertad que Cristo nos ha dado, con la que nos hizo libres. Y dicen, no vuelvan otra vez a estar sujetos al yugo de esclavitud, no vuelvan otra vez al pecado, no vuelvan a las cosas de atrás. Vamos a San Juan 8:36, por favor. Y el 36 es una afirmación del 34. Dice la bendita palabra de Dios, leámoslo todos juntos a la voz de 3, 1, 2, 3. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el otro decía, el 34 decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, la única forma de ser libre es por medio de Jesucristo. La única forma de ser libre es por medio de la sangre de Jesucristo, que nos reemplazó a nosotros en la cruz y nos hizo justos. Y esa es la única forma y la forma verdadera de ser libre. Y voy a leer para ustedes el 37 y el 38 de San Juan. Dice,
sé que sois descendientes de Abraham. Él sabía de dónde venían, él sabía su origen. El mismo Jesucristo sabía. Ellos no conocían a él, no lo conocían. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Es decir, ustedes dicen que son descendientes de Abraham, pero están procurando matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Es decir, ustedes no entienden, y si no entienden algo lo desechan y lo matan. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces él les dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Ahora, ¿cómo se acerca el mundo a la palabra de Dios? ¿Para buscar sus verdades, para hallarle sentido a su vida o realmente para agradar a Dios? Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que el Padre de su Padre han escuchado, es decir, de Abraham. Hagan sus obras. Como les decía, Jesús sabía de dónde venía, para dónde iba. Él era Dios, es Dios. Y las cosas que decían eran reales, eran verdaderas y lo siguen siendo. Así como Jesús también es real. También conocía el origen de estos judíos rebeldes, pero ellos no conocían la verdad. Y esa verdad les hablaba de Cristo, pero no conocían ni su paradero, ni su testimonio. Es decir, lo dieron por mentiroso, por impostor, una persona que dice ser algo pero no lo es. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué les sucedía? ¿Qué pasaba? Sus cadenas les eran estorbosas para ser libres y tener fe. Sus mismas cadenas espirituales no les dejaban reconocer la verdad. Estaban atados a ellas. Farsa tras farsa, mentira tras mentira que hay en este mundo, y el hombre la cree. Cuántas tonterías el hombre cree, pero cuando se les habla de Cristo lo dudan. Se habla de una teoría de la evolución y la gente lo cree, pero se habla de un Dios que lo hizo todo y lo dudan. Creen en fantasmas, creen en leyendas urbanas, creen en todo tipo de situaciones y cosas, pero no creen en el verdadero Dios, no lo creen, lo dudan. Cuando les es revelado el evangelio de la verdad, lo dudan, no lo creen. Les es presentado Cristo y no creen. Se les habla acerca de la autenticidad de la Biblia y no lo creen, vacilan. ¿Por qué sucede esto? Sus grandes jaulas de metal en las que se encuentran no les permiten ir más allá de lo que sus ojos alcanzan a ver. No tienen libertad y no pueden ir a la verdad. Y la verdad es lo único que los va a sacar de sus jaulas, porque la verdad es lo único que nos hace libres. Amén. Oremos. Padre,